Ya estamos en la redacción abierta de nuevo, en la última media hora, en realidad 37, 38 minutos que nos quedan y que vamos a dedicar a el Centinela del Misterio. Así se le conoce, porque así se hace llamar en su programa de radio. Vamos a ver si podemos escuchar esa sintonía que identifica al Centinela del Misterio, que no es otro que don Carlos Bustos. ¿Cómo está usted, caballero? Don Carlos, ¿qué tal? Muy ¿Cómo bien. estamos? Encantado, como siempre, de estar aquí contigo. Me da que estas risas que nos dedicamos el uno al otro al principio del programa van a ser las únicas que se dibujen en nuestro rostro durante la sesión de hoy. Porque el asunto que vamos a tratar hoy, ya se lo advertía yo a los espectadores, no es un asunto en absoluto agradable. Es un asunto bastante desagradable. Yo les estaba explicando a los espectadores de la redacción abierta que íbamos a tratar las snuff, con dos Fs, movies, las películas snuff. Muchos de los espectadores, ni siquiera sabrán en qué consisten estas películas snuff. Carlos, todo tuyo. Vamos a tratar snuff movies y vamos a tratar lo que se ha denominado o mal denominado shock art, arte extremo. Es que yo todavía no entiendo y desconozco por completo por qué pueden llamar arte a ciertas cosas. El cine, está claro que es el séptimo arte, se lleva llamando así muchísimo tiempo, pero te voy a decir una cosa. El cine snuff, para lo que se creó, fue por una élite, lo creó una élite, un grupo de personas muy pudientes, donde, aunque no te lo creas, contaban con unos medios como los que puede contar cualquier productor, cualquier director o cualquier cineasta que quiera hacer una película normal y corriente. ¿Cuál es o cuál era la diferencia entre rodar una película normal y corriente y rodar una película de cine snuff? Pues muy sencillo. Mira, yo te lo voy a contar muy rápido. A la hora de grabar una película snuff, lo que se hacía primero es vigilar una víctima. Les daba igual que fuera un bebé, que fuera una niña, que fuera un niño, que fuera un adulto, que fuera un anciano. El caso es tener una víctima relativamente fácil. Cuando se tenía a esa víctima, se la secuestraba. Una vez secuestrada, se la violaba, se la torturaba, se la martirizaba, se la sodomizaba. Para después, en algunos casos, llegar al descuartizamiento con las típicas motosierras, algo similar a lo que veíamos en la matanza de Texas. Y después de descuartizarla, evidentemente antes se la mataba, después se la descuartizaba para hacer más fácil desaparecer el cuerpo. La salvedad es que todo esto se estaba grabando como que estaba grabando cualquier película. Se han llegado a pagar en Estados Unidos, ha estado el FBI detrás y se han llegado a pagar hasta $100.000 por copia de estas cintas. Y durante un tiempo se ha estado viendo en algunas que otras deep webs. O sea, que no es una cosa que... O sea, que son películas, las snuff movies son películas de asesinatos reales, de torturas reales. Sí, estamos acostumbrados, reales. Por ejemplo, Rafa, a ver cómo unos yihadistas decapitan en directo a un soldado norteamericano o a un misionero o a una misionera. Eso no se puede considerar un snuff, una película snuff. ¿Por qué no? No, porque no deja de ser propaganda. Una ejecución pública. No deja de ser una ejecución pública y en directo. Una snuff movie es lo que te he dicho. Tienen los medios que puede tener un director de cine que quiere hacer una película normal y corriente que mañana se va a estrenar en cartelera en cualquier cine. Tienen exactamente los mismos medios, hacen la misma parafernalia de realización, de producción, de montaje. La emiten generalmente en 8 milímetros, la emiten generalmente en vídeo. Pero ¿hablas en presente? Es decir, ¿esto aún se sigue produciendo? Estoy totalmente convencido de que sí. Y cuando decías que cine de este tipo, por llamarlo de alguna manera, cine, en fin, películas de este tipo han sido colgadas en la Deep Web, explícale a los espectadores también, porque seguramente desconozcan qué es eso de la Deep Web. Pues la Deep Web es una web donde te puedes encontrar lo más macabro del mundo. Es una web semi-privada donde te puedes encontrar las cosas más macabras del mundo. La web profunda o el internet profundo. No te quepa la menor duda. Literalmente la web profunda, sí, o el internet oscuro, que es parece que el 95% de internet no es accesible. Ese 95% de internet es la llamada web profunda, para la cual es necesario
para acceder a la cual es necesario un explorador particular. No vale Internet Explorer, no vale Safari, no vale Mozilla, no vale ninguno de estos. Tiene que ser un experto, tiene que ser un informático el que acceda a esa web profunda, y ahí se producen, bueno, pues todo tipo de tropelías, intercambios de droga, de dinero, prostitución, trata de blancas. Esto es una cosa bastante seria. Y dices que aquí, en esta web profunda, se ha subido muchas veces este tipo de contenidos, sí, el material. El FBI ha estado detrás de ello y ha clausurado muchas cosas, y en Estados Unidos ha habido muchísimas detenciones sobre este tema. Mira, películas de ficción basadas en presuntos hechos reales, que luego sí se han emitido en el cine, pero que están basadas en esas snuff movie, pues por ejemplo, A Serbian Film, por ejemplo, Holocausto Caníbal, Asesinato en 8 milímetros, y tenemos una española de Alejandro Amenábar de hace unos años, Tesis. Eso está basado, y dicen que en hechos reales, sobre algo que realmente ocurrió en una de las universidades españolas. ¿Recuerda cuál era Tesis, en qué consistía? Tesis, pues aparentemente es un asesino, el protagonista es Eduardo Noriega, que lo que hacía, estaba estudiando imagen y sonido en una universidad, y lo que hacía era pues raptar gente, llevarlas a una especie de decorado y filmar su secuestro, filmar su tortura, filmar su violación y finalmente su asesinato. Eso se grababa en una cinta de vídeo, en aquella época de VHS, y esa película, pues imagínate el precio que podía alcanzar en el mercado negro ilegal. Pero se han hecho hasta videojuegos como el Manhunt y Blondies, o sea, es que hasta eso se ha llevado. Holocausto Caníbal es otra película norteamericana antigua que también consistía en eso, ¿no? Eso es bestial. Holocausto Caníbal, es que solo el título ya te tiene que dejar frenado, Rafa. Creo recordar que era un grupo de occidentales que se adentraban en una selva americana y que allí eran torturados y devorados por caníbales. Exactamente. Dicen que está basada en un hecho real. Pues seguramente. Esto tiene una trama mucho más oscura. Cuando creas que debemos poner los vídeos que has traído, o que los vayan poniendo ya, si te parece. Vale, cuando hablemos de otro tipo de arte extremo, de arte radical, de shock art, verás que van a cuadrar muchísimo más pues las fotografías que hemos Solo tenemos traído. un vídeo, bueno, pues lo pondremos cuando hablemos de ese arte radical del que habla Carlos Bustos. Hay una cosa que muy poca gente se atreve a decir, y quien se ha atrevido a decirlo, pues a lo mejor ha tenido algún tipo de problema, algún tipo de veto, y muchísimas amenazas, desde luego. ¿Os acordáis del caso Alcácer? Desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Os acordáis del Bar España? No. Bueno, pues esos son casos donde supuestamente se dice que las niñas de Alcácer, fueron secuestradas por dos indeseables, como son Anglés y Ricard, y que posteriormente no eran para ellas, no eran para uso, disfrute y divertimento, si se me permite estas expresiones tan duras, pero para que todo nos entienda. No, eran porque había una cúpula muy poderosa, donde querían eso, niñas jóvenes, engañadas, para llevarlas como a un tipo de fiesta, y que luego lo que esos semipoderosos y esas personas influyentes, lo que hacían eran montar esas orgías que acababan siempre yéndose de las manos y con las víctimas asesinadas. Y como tienes que buscar en estos casos siempre, unos cabeza de turco, como lo era Oswald en el asesinato de Kennedy, pues pagan unos. Yo no estoy totalmente convencido de que las chicas de Alcácer quien las mataron fueron Anglés y Ricard, estoy totalmente convencido, y quien las violaron post-mortem fueron ellos también, y lo que se hizo con esas chicas fue aberrante, pero yo estoy totalmente convencido, es mi opinión, y eso nadie me lo va a quitar, ni que lo haga público, porque aunque cada vez tenemos menos libertad de prensa, yo sigo utilizando mi libertad de expresión, y a mí nadie me va a quitar que esas niñas fueron secuestradas para que alguien muy grande, una cúpula de gente poderosa, se divirtiera. Estoy totalmente convencido. Y también se dice que durante un tiempo hubo hasta un vídeo donde se veía a una de las niñas desnudas en una camilla tumbada y gente encorbatada pasando por delante de esa. Eso se ha contado. Es decir, que esa gente poderosa estaría observando el espectáculo dantesco in situ, no luego a través de un reproductor de vídeo. Estaban en el lugar. Estoy totalmente convencido. Estoy totalmente convencido, Rafa. Yo sé que esto no es populista, no es popular, no es políticamente correcto, pero es mi opinión. Yo he hecho un programa sobre Alcácer
he llevado gente que sabe mucho sobre el tema de Alcácer, como Chris Campos, y todos coinciden más o menos en lo mismo. Otra cosa es que se pueda demostrar, Rafa. Mira, pues hablando de esto, y esto está totalmente improvisado, yo no sabía que Carlos Coger el móvil. iba a hablar de esto. Bueno, sí lo sabía, pero no sabía que se iba a detener en el caso Alcácer. Entre las páginas web que tengo abiertas en mi teléfono móvil, estamos en riguroso directo, una de ellas, fíjate, es de Las Provincias, un periódico valenciano de mi tierra, periódico de la provincia de Valencia. Fíjate lo que tengo abierto. Léelo en alto, por favor. El criminólogo Juan Ignacio Blanco defiende la teoría de la conspiración en una conferencia sobre el caso Alcácer. Juan Ignacio Blanco es... De hace 2 semanas, ¿eh? Esto es de hace 2 semanas. La entradilla afirma que hubo un doble enterramiento y que las niñas estuvieron retenidas en Madrid y Segovia, aunque no aportan pruebas. Y habla también del señor Blanco, este investigador, de crímenes de Estado que implicarían a personalidades muy poderosas. Juan Ignacio Blanco es un valiente. A Juan Ignacio Blanco le ha costado la salud. ¿Lo conoces personalmente? No tengo gusto. Sin embargo, Chris Campos, que estuvo conmigo en el Centinela del Misterio que dedicamos al Alcácer, Sí, es un conoce. alumno aventajado suyo. ¿Ah, sí? Y a Juan Ignacio Blanco le ha costado la salud, le ha costado el dinero, le ha costado el prestigio, le ha costado la vida. Ha sido vetado. Yo creo que es de los pocos que tiene un libro vetado y secuestrado de por vida. De por vida, secuestrado por el Estado. Y estoy totalmente convencido de que lo que dice y lo que asegura, aún sin tener unas pruebas fehacientes, yo estoy totalmente convencido de que es cierto. Y no olvidemos que el padre de una de las niñas se ha tenido que comer marrones. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que pasa cuando utilizamos medios sensacionalistas. Tanto Blanco como el padre de una de las niñas se pasaron horas, días, meses en platós de televisión, no sé si te acordarás, en aquel programa que presentaba Pepe Navarro, de Esta noche cruzamos el Mississippi. Y eso, quieras o no, toda la razón que llevas, cuando estás en un medio más sensacionalista de lo normal, pues es probable que te quite credibilidad. Pero es que también le ha pasado a Pepe Navarro. Pepe Navarro, admirable para mí. No volvió a trabajar, ¿eh? Poco volvió a trabajar después de aquellas sesiones que nos dio con el padre de una de las niñas y con Blanco en Esta noche cruzamos el Mississippi. Estoy totalmente convencido, apoyo la teoría, es mi opinión. ¿Y quién me va a permitir o quién me va a prohibir a mí dar mi opinión? Vale, pero alguien podría decir... Yo no estoy acusando a nadie, estoy creyendo esa teoría de la Pero conspiración. algún espectador de Intereconomía podrá decir, vale, es la opinión de Carlos Bustos, pero ¿en qué se sostiene esa opinión? ¿En Si qué te quieres basas? hacemos un programa sobre Alcácer. Tú hiciste un programa en la radio en Alcácer Ahí que está, además, en metropolitanradio.es, 2 horas y pico, con testimonios, algo increíble. fue muy aplaudido ese programa. Fue muy aplaudido y fue muy valorado y con unas críticas bestiales, increíble, un gran trabajo y teníamos mucho respeto a hacerlo y nos advirtieron incluso, si te metes en temas de Alcácer, casi que estás empezando con el Centinela del Misterio, vamos a ver si no dejas de tener popularidad. Bueno, pues yo creo que hemos despuntado, el Centinela despuntó a raíz de hacer aquel Alcácer o a raíz de hacer lo de Diana Quero, a raíz de hacerlo casi en directo lo del niño Gabriel Cruz. Hecho con respeto. Cuando hay que utilizar la palabra presunto se utiliza. Y cuando hay que decir esto es blanco y esto es negro, nadie tiene por qué coartarte ni caparte la libertad de expresión. O sea que la teoría de este investigador, del señor Blanco, que los medios de comunicación generalistas describen como la teoría de la conspiración, para ti es la teoría verdadera. Yo me la creo, no te puedo decir quién estaba detrás, no te puedo decir si eran gente del Estado, no te puedo decir si eran altos cargos de un ministerio, no te lo puedo decir, o sea, te estaría mintiendo, porque no tengo pruebas, pero hay documentos y hay cosas que apuntan a que esas niñas fueron unas víctimas no de Anglés ni de Ricard. Insisto, Anglés y Ricard fueron unos tontos de lava, cabezas de turco, delincuentes a quien se les cargó el pato y convencido de que ellos las mataron, convencido, y comparto incluso la sentencia de que fueron ellos los que apretaron el gatillo. Pero no estuvieron solo ellos, ¿no? Pero es que hay demostraciones yo tengo fotos de esa autopsia. Y hablan incluso de que hubo ADNs de un montón de personas. Bueno, ¿No es así? ¿No hay algo de eso? Que se encontró en una... y pelos canosos que no correspondían, vellos púbicos que no correspondían a Anglés y Ricard, y diferentes ADNs como si por ahí hubiera pasado un regimiento. Bueno, por favor, ahí hay una autopsia que te puedes echar, yo todavía tengo esas fotos de la autopsia y son terribles, y hubo sexo post-mortem, penetraciones post-mortem, hubo, bueno, eso no es Shocart.
Esto se grabó, según nos dices, Carlos, y esto sí que entraría dentro de lo Dicen que que hay un vídeo. Dicen que hay un vídeo. Y dicen que alguien vendió ese vídeo por unas cantidades astronómicas. Bueno, pues, técnicamente podemos llamarlo película una película snuff, sí. Hablabas antes también de otro caso llamado el Bar España. El Bar España. De ahí permíteme. ¿En qué consiste esto? El Bar España es algo similar. El Bar España es un bar. Me estás tirando de la lengua cuando yo no venía a eso. Pero el Bar España, para que te hagas la idea, es una especie de club de carretera. Hay fotos y todo del Bar España en internet, donde ahí lo que se hacía era. ¿Pero de aquí en Madrid estaba o está? No sé dónde está, ¿vale? Y tengo un programa pendiente de ello. No sé dónde está, ni quiero saberlo. Pero de ahí se recolectaban niñas para que gente poderosa pudiera tener sexo con ellas. Un prostíbulo gigante, a la carta, para gente poderosa. Y ahí hay nombres muy concretos. Pero no me preguntes más, porque entonces el programa que hemos traído hoy de arte extremo y de aberraciones que lo llaman arte, nos lo vamos a comer en 5 minutos. Venga, adelante, ¿Tú Carlos. quieres que yo te haga una cosa de estas? Sí. Con gente buena. Pues chantaje. Necesito 1 hora como mínimo. ¿1 hora? 1 hora. Aquí delante de toda la audiencia, que es mucha. ¿Truco o trato? Te puedo dar 45 minutos. Clavaos. Tú eres el jefe, pero clavaos, eso sí, clavaos. Clavaos. Que, Sí. que No hoy, como que hoy que te he dado 38. Hoy me has birlado 4. Dentro de esto, ahora también lo llaman, que es lo que me sorprende terriblemente, BDSM. BDSM es bondage y disciplina, dominación y sumisión y sadismo y masoquismo. Pues algún lumbrera y algún iluminado ahora dice que eso es un arte. Mira, a mí me parece muy bien lo que cada uno haga con su vida sexual. Me parece muy bien. Con respeto. Sus prácticas sexuales en su alcoba es que me dan igual lo que cada uno haga. ¿Cuándo esto empieza a ser peligroso? ¿Cuándo empieza a ser alegal y ya está en la barrera de lo ilegal? Cuando se va de las manos. Y hablando de manos, yo he tenido en mis manos, y también he hecho un programa sobre BDSM, premiado por una comunidad BDSMera de Barcelona, ¿vale? Premiado por una comunidad BDSMera de Barcelona. He hecho un programa sobre BDSM, ¿vale? Y he tenido en mis manos un informe médico, parte de urgencias, y una denuncia en una comandancia de la Guardia Civil, donde a una menor que entra en un club de BDSM a probar lo que es el BDSM, acaba tirada en una cuneta, no muerta de milagro, y con unas lesiones físicas y psicológicas dignas de admiración, dignas de manual en una facultad. ¿Vale? Y de esto hay muchísimo más de lo que nos imaginamos. Hay un montón de clubes de BDSM en España, donde entras a ver, en plan voyeur, donde entras a cotillear. ¿Vale? Y bueno, Y no sabes cómo puedes salir. desde zoofilia, y perdón porque, insisto, creo que estamos en un horario donde hay que tener un poquito cuidado con las palabras, hasta cosas muchísimo más fuertes. Y el problema no es ese, el problema es cuando se va de las manos. La zoofilia está prohibida en este país, con animales. ¿Dónde está la Sociedad Protectora de Animales? Que habla de muchas cosas, pero no habla de esto. Y estos son prácticas habituales y está en internet. Solo tienes que entrar en internet y poner vídeos de zoofilia y ves cosas que son aberrantes. De personas, de mujeres, de hombres teniendo sexo con animales. Y esto está al cabo de la calle. ¿Y dónde están las enfermedades de transmisión sexual? Pero lo peor no es eso, lo peor es cuando una niña menor entra por probar engañando a los del club diciendo, no, soy mayor de edad, compruébalo con un DNI. Y acaba la niña, pues, insisto, no muerta, de verdadero milagro. Y insisto, ocurre muchísimo más de lo que creemos, lo que pasa que por miedo a qué dirán los padres, casi siempre los padres no saben esto, por miedo a qué dirán los novios y los maridos, que ni lo saben. Muchos miembros de la comunidad BDSMera están casados. Algunos lo saben los maridos y las mujeres, otros no lo saben. Entonces, por miedo ni se denuncia ni se cuenta porque es realmente puede dar sensación de vergüenza. Vamos a abundar en este asunto y en otros más que veo que tiene preparado mucho más material. Y ahora deberíais poner una serie de fotografías porque entramos en lo verdaderamente fuerte del shock art.
Vamos a poner las fotografías, pero las vamos a poner después de la publicidad. 1 minuto y estamos de nuevo con el Centinela del Misterio. Ya estamos de vuelta con el Centinela del Misterio. Estamos viendo las fotografías que nos ha pasado Carlos Bustos. Puedes empezar a describirnos, Carlos. ¿Esto qué es? Bueno, pues eso es un poquito de arte BDSMero. Sufrir. ¿Artes? ¿Tú crees que esto es arte? Esto, pues ahí lo tienes. Incluso niños visitándolo. Pues esto es una Esto es una depravación. exposición en toda regla. ¿Esto qué es? ¿Un perro? Esto es vergonzoso. Esto es real, ¿no? Esto es real, pero real, real, real. Mira, un tal Guillermo Vargas, costarricense, en una galería de Managua, pagó a unos niños porque le consiguieran un perro callejero. Le consiguieron el perro callejero. Lo ató a una parte en una esquina de la galería de arte. Lo ató. Y poco a poco lo dejó ir muriéndose de hambre. Lo engordó un poquito, lo adecentó, le puso guapo al perro, valga la expresión, le puso un cuenquecito con agua, otro cuenquecito con pienso, y escribió: esto es lo que eres y esto es lo que vas a ser. El perro comió, pero hubo un momento en que se le acabó la comida y el agua. Había hasta bonos que la gente pagaba para cada día ir a esa exposición a ver el deterioro del perro hasta que el perro murió. Eso en una galería de arte, la Galería Códice de Managua, estoy dando los datos. ¿De acuerdo? Esto es real como la vida misma. Esto es Y propio esto ha ocurrido, y el señorito se llama, que soy malísimo para los nombres, Guillermo Vargas. Esto es un propio costarricense. de degenerados, y igual de degenerados son los que pagan por... Bueno, pues lo por he intentado ver. hacer otra, repetirlo hace poco. Claro, se lo han negado las autoridades. Lógico y Pero normal. este es de los que, de piñón fijo. Lo he hecho en Managua, lo voy a ver si lo puedo hacer en otro sitio más mediático. ¿Tenemos más imágenes? Tenemos más imágenes. Vamos a seguir Tenemos viendo imágenes esas de imágenes. plastinación. Que Plastinación, ¿qué es esto? La plastinación la inventó un tal Gunther von Hagens, que no es ningún mindundi. Gunther von Hagens es un médico y es un científico. Y lo patentó. ¿Un caballo ahí colgado? Sí, bueno, ese es otro tipo, eso ya te contaré yo la historia, porque además a eso le dio un premio la Fundación Telefónica, de aquí de España, y supuestamente con una subvención del Ministerio de Cultura. Bueno, mediante el proceso, esto es plastinación. Esto es un arte. Esto es shock art. Y esto es plastinación. Y por esto hay gente que ha pagado hasta 75 y 100 euros por la entrada. Bueno, esto será un arte para el que crea que es un arte o quiera creer que es un arte. ¿Qué ves ahí? Una embarazada con un feto diseccionado. Eso es un cadáver auténtico. Eso no es ningún maniquí. Eso no es cartón piedra. Eso es un cadáver auténtico. Querido Rafa y queridos centinelas. Gunther von Hagens lo que hace es lo siguiente. Elimina, y además lo patentó, la plastinación lo patentó él. Elimina todas las grasas y todos los líquidos que tiene el cuerpo humano y los sustituye por un polímero. Cuando ese polímero, que lleva un proceso a veces de hasta 4, 5 y 6 meses, el proceso de plastinación, cuando ese polímero ha hecho su acción, puedes perfectamente seccionar cualquier cuerpo para ver cómo es una embarazada con un feto. Infinidad de exposiciones, Esto se ha hecho en Londres, esto se ha hecho en Berlín, y aquí en España, en los bajos del Hotel Sambi, hubo una exposición hace tiempo sobre la plastinación de Gunther von Hagens. Solo hay que entrar en internet, ¿de acuerdo? Y ver, entrar, hablar, poner plastinación y veréis todo lo que vais a encontrar. Joder. Son cadáveres auténticos. Al principio, Gunther conseguía, eso es un cadáver auténtico plastinado. Al principio Gunther conseguía los cuerpos con una especie como de chanchullo que tenía con los gobiernos coreano y chino, que le aportaba cadáveres. Ese es Gunther von Hagens, con una de sus creaciones. Que le aportaba... Tiene cara, obviamente, de perturbado. Se ha hecho rico con esto. Pues este hombre, con una especie de concierto con el gobierno coreano y con el gobierno chino, le cedían cadáveres de reos que habían sido ejecutados. Y él los utilizaba. Pero no todos los cadáveres de von Hagens, ahí ya está la foto, son orientales. Solo te voy a decir una cosa, ahora mismo en la actualidad y años atrás,
hay una lista de espera de más de 17.000 donantes para ceder su cuerpo a Von Hagens, para que una vez que mueran sean plastinados. Quiere decirse que cualquier día, 17.000 donantes por todo el mundo, quiere decirse que cualquier día, Rafa, vamos a una exposición y nos encontramos a un primo hermano o al vecino del pueblo plastinado en esa exposición. No se sabe si bajo cuerda Von Hagens paga, pero hay más de 17.000 donantes dispuestos a ceder su cuerpo a este crack de la plastinación. Insisto, plastinar es eliminar el agua y la grasa, líquidos y grasa del cuerpo. No es una taxidermia, cuidado, no nos engañemos. Grasa del cuerpo, meter en sustitución un polímero y diseccionar y seccionar parte del cuerpo para ver el interior. Esto es lo que llaman arte. Otras formas de arte extremo que nos has traído, ¿no? Bueno, Sí. de arte el que quiera creer que esto es arte, vamos. Lo llaman shock art, perdón, arte extremo. Lo que toda la vida se ha La llamado gente paga. aberraciones propias de una mente perturbada, que ahora se llama art shock. Que la gente paga cantidades ingentes de dinero por esto, que cuando al final te cuente una cosa te vas a echar las manos a la cabeza. Hubo un tiempo que se llevó y se puso de moda coger un gatito recién nacido. Los gatitos son como de goma cuando nacen, son riquísimos. Pues meter un gatito de goma recién nacido en una botella de cristal. Caben perfectamente. Hay vídeos en internet para ver que un gatito cabe perfectamente en una botella. Se le pone un taponcito para que respire, con un agujerito para que el gatito respire, está en su botellita de cristal, como un barquito en la botella de cristal, como si fuera una atracción. Me lo estoy imaginando ya, Carlos. ¿Vale? Y por ese agujerito de la botella para que el gatito respire, se le dan jeringuillas de leche. Rafa, llega un momento que el gato crece, pero la botella de cristal no se dilata. A partir de ahí vamos a dejar a nuestros televidentes y a nuestros centinelas que saquen sus propias conclusiones. Joder. Y que imaginen. Y esta moda tiene varios años ya, ¿eh? ¿Pero esto dónde se hace? Porque eso será... China y Japón. En China y Japón son muy amigos de todas estas cosas. Vamos, si comen perro y comen gato, yo no tengo nada ni en contra de los chinos ni en contra de los japoneses. Que quede claro. Tengo cosas en contra, en concreto de estas aberraciones. Exactamente. ¿Ya? Yo sí que tengo contra en concreto del depravado que sea capaz de meter a un bebé, a un cachorro de gato dentro de un cristal y verlo cómo crece, cómo intenta crecer el pobre. Y estos mismos, cuando se les descubrió el pastel de lo de los gatitos, cogían peces, tortugas y salamandras, los metían también en pequeños llaveros Sí, eso lo he visto. y hacían un llavero con peces Vivos. que no se les puede dar de comer porque se va el agua, salamandras y tortuguitas. Eso lo he visto, sí. Eso sí que salió en los medios de comunicación españoles como un síntoma de la depravación a la que habían llegado algunos seres humanos. Esto es una vergüenza. Y si te apetece en una feria de arte muy famosa de Alemania saborear, que te las cocinan en vivo, unas albóndigas, o llevarte a casa una pastilla de jabón hecha, saborear esas albóndigas fritas con grasa humana que extraen mediante liposucciones a gente en directo, y con esa grasa que sale de la liposucción les estoy dando la cena a nuestros televidentes, y a ti también, porque ¿lo dejamos? ¿Hablamos del Madrid o de Puigdemont? No, porque Que tenemos te que veo acabar, perjudicado. tenemos que acabar el programa, pero es que cocinar albóndigas con grasa humana. Es que Sí, me sí, parece- sacada de una liposucción Cocinar albóndigas con grasa humana, María. y Sacada hacer de pastillas una de liposucción. jabón con grasa humana, pagar una cantidad de dinero urgente Pero, ¿y esto- esto- comerte esas albóndigas. Pero, ¿y esto dónde se hace? Esto en concreto es una feria de Alemania, que no recuerdo el nombre, ni tampoco lo voy a decir, no vaya a ser que me estén esperando después, que no me apetece. Yo sé hasta dónde debo llegar, pero esto es real, ¿vale? Joder. Menudo programita que me estás dando hoy, Y Carlos, la ¿eh? taxidermia con nuestras mascotas, bueno, eso no es tan grave, ¿no? ¿O sí? O sea, disecar a tu perrito. Y tenerle contigo, Joder, tampoco es repelús eso, ¿no? no sé. Y las esculturas de escayola realizadas con las cenizas de los difuntos, incineras a tu ser querido, se lo llevas a un escultor, no deja de ser arte, ¿no? Entonces con su escayola mezcla esas cenizas y ya tienes en el salón de casa el busto de tu padre, de tu madre, de tu hermano, de un familiar querido, y lo tienes ahí. Vamos a ver, menudo nido de fenómenos paranormales, a ver quién es el valiente. ¿Vale? Ha habido una imagen antes de un caballo colgando
que decías que había sido premiado por la Fundación Telefónica. Sí, mira, esto fue una mujer francesa que hacía una performance y esto lo premió, y además te voy a decir cómo se llama. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, te voy a decir cómo se llama. Arte y vida. Esta performance que te voy a contar la premió la Fundación Telefónica con el nombre de Arte y vida. Mira, una pareja de franceses hicieron una performance en una sala, digamos, en una especie como de teatrillo en Madrid, ¿vale? La idea es que era delante de todo el público, la francesa, la mujer protagonista de la performance, se sacaba sangre en directo y se la aportaba a un caballo. Y el caballo donaba sangre a la francesa. Eso era el intercambio racial animal-hombre, animal-ser humano. Y la historia era con música, la francesa corriendo, galopando como si se hubiera convertido en un caballo. Pero vamos a ver, en directo se estaba extrayendo sangre a un animal y se lo estaba metiendo en directo, se veía ¿cómo se llama? El trasvase, la transfusión, carajo, que no me sale a veces. La transfusión se veía perfectamente. Y luego la performance de hacer ella como que galopaba y tal. Esto lo premió la Fundación Telefónica con el premio Arte y Vida. Queridos centinelas, queridos televidentes de Intereconomía. Es que eso es tiene un riesgo enorme. Hacerte una transfusión de otro ser humano es muy arriesgado porque ahí entran a jugar los tipos de sangre, a positivo, a negativo, cero, pero de un animal. Bueno. Esto en directo. Esto es muy cercano ya al bestialismo, que se llama, que técnicamente es el nombre que recibe. Después de todo esto, los artistas, el artista que te hace las albóndigas con grasa humana, el artista que te vende una botella con un gatito dentro, el artista que te vende un llavero con un pececito dentro, el artista... Pero no les llames artistas, Carlos. Bueno, pero tú sabes que estoy entrecomillando por completo. Se llama shock art, esto de lo que estamos hablando. El artista que hace este tipo de cosas. Luego, para rizar el rizo, para que te lleves un gran recuerdo de él, ¿vale? Al final de su obra, te vende sus heces envueltas. Depende del poder adquisitivo que tengas, te las puedes llevar en una especie de bandeja de oro, de plata o de estaño, y metidas en una especie de urnita de cristal sobre plata, oro y estaño. Las heces de ese artista. Pues ha habido gente que ha pagado 140.000 euros, con perdón, señores, por llevarse mierda a su casa en bandeja de plata. Y esto es real. Y bueno, gente, y te voy a decir nombres, que practican el shock art. Otto Mull, Günter Brass, estos son de los maravillosos años 60, los que empezaron todas estas felonías, en los maravillosos años 60 cuando valía todo. Y ahora hemos llegado a esto. Pero aquí lo hemos vivido. ¿A ti te suena un tal Leo Bassi? Un señor bajito, regordete, con gafas. Con gafas, calvo. Leo Bassi, en Crónicas Marcianas, le puso un petardo a una boñiga de 1,5 kilos de vaca. La boñiga, imagínate, en un plató de Crónicas Marcianas. Imagínate, salió despedida, ¿vale? Y luego él se comía en directo esos restos de la boñiga. Y lo ha hecho en el teatro, era uno de sus números predilectos y uno de sus números preferidos. Soltar perdón de verdad, soltar un zurullo y comérselo, y untarlo en pan. Eso ha ocurrido aquí. Y eso lo llaman shock art, arte extremo, o un arte que te deja en estado de shock, que es lo que me temo que te ha pasado a ti. Me temo que me ha pasado a mí y a muchos espectadores Y lo siento, lo lamento, de la redacción. A lo mejor me tenías que haber censurado algo de esto, ¿no? No, aquí no estábamos en horario. Aquí no se censura nada. Aquí hay que saber también que existe la locura, existen los perturbados y existe ese tipo de gente que se dedica pues, a transferirse sangre de animales, a comerse su propia mierda y a hacer cosas mucho peores, desgraciadamente, como acabamos de ver. Carlos Bustos, Centinela, ha sido un placer. La semana que viene, exorcismos. Exorcismos, muy interesante los exorcismos. La redacción abierta acaba, pero empieza el informativo de Intereconomía. Gracias.